Hoy te voy a enseñar lo que nunca te han enseñado del indicador RSI, para que puedas utilizarlo eficientemente y sacarle provecho en todas tus estrategias. Es un indicador muy potente que, si lo sabes utilizar bien combinado con otras cosas, te puede dar entradas pero muy buenas. Así que quédate hasta el final del video, porque lo que vas a aprender aquí seguramente te va a encantar. Entonces vamos directamente con la explicación. En primer lugar, decir que el indicador RSI o índice de fuerza relativa está en casi todos los brokers. Creo que está en todos los brokers, ¿ok? Yo aquí estoy en el broker Binola, que es uno de los brokers que yo uso y recomiendo. Sabes que utilizo más de un broker. Y este broker lo vengo utilizando últimamente porque va muy bien para el mercado normal, OTC, tiene buenos payouts, los depósitos y retiros son muy buenos y la plataforma también funciona pero muy bien. Así que es uno de los brokers que te recomiendo que pruebes porque realmente va muy bien. Te dejo el enlace aquí en la descripción o primer comentario para que lo pruebes si no tenés cuenta en él. Próximamente aquí en Binola vamos a estar emitiendo en un canal de Telegram privado para tal fin, bien, señales con inteligencia artificial para el OTC de Binola especialmente. Así que date de alta, porque todos los que tengan cuenta con mi link en Binola van a poder disfrutar de ese servicio en forma gratuita. Bien, acá abajo en la descripción, en el primer comentario, te dejo el enlace para que te abras cuenta en este broker. Bueno, entonces, si vamos aquí a Binola en la parte de indicadores, que lo tenemos aquí arriba, en este botón, vamos a ver que tenemos una parte que es osciladores. Y aquí abajo vamos a ver uno que dice RSI. Este es el indicador que yo les dije que íbamos a trabajar, el RSI. Entonces, vamos primero a ver de qué se trata ese indicador. Muchos de ustedes ya lo conocen. El RSI, como verán, es del tipo de indicador osciladores. ¿Qué es lo que pasa con estos indicadores osciladores? Que se mueve el precio entre dos límites, bien, 100 y 0. Más de eso no se puede mover, ¿ok? Entonces, lo que vemos es una línea, que es, digamos, la gráfica que vemos en el medio, que es el valor del indicador propiamente dicho. Este valor está en porcentajes, ¿ok? Y hay un par de líneas más, que es la de 70 y la de 30, que también son porcentajes que se marcan en la gráfica porque son significativos para toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos la gráfica del indicador, bien, con su valor de porcentaje, bien, aquí estaría en los 40, casi 50%, y tenemos estas dos líneas de 70 y 30, que marcan el 70% el valor del indicador o el 30% el valor del indicador, que se conoce como sobrecompra o sobreventa. Entonces, generalmente, cuando a vos te enseñan el indicador RSI, obviamente que el indicador, como todo indicador, es una fórmula que se calcula en base a los precios de las velas. Si ustedes ven el caso del RSI que tenemos aquí, está calculado en base a 14 periodos. Esto se puede poner, es variable, ustedes pueden poner los periodos que quieran. Esto significa que los valores de cada valor del RSI se calcula en base al precio de cierre de las últimas 14 velas. Si acá pusiéramos 15, 20 o 30 o 5 o 6, se calculará en base a esa cantidad de velas. Y hay un nivel de sobrecompra, que es el que les dije, 70%, y un nivel de sobreventa que es 30%. Okay. No sé si esto también se puede cambiar, ustedes le pueden poner 80 y 20 o 90 y 10, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿para qué sirve? Cuando ustedes les enseñan a usar este indicador, lo primero que les enseñan básicamente es a que uno tiene que monitorear cuando la gráfica del indicador se sale por encima de los niveles de sobrecompra o sobreventa. Generalmente, y esto es un error, por eso es que lo voy a explicar bien, y estas son cosas que no enseñan del RSI, si el RSI pasa el nivel de 70, ¿ok? O el nivel que tengamos acá, de sobrecompra, supuestamente en la mayoría de los tutoriales que hay se dice que hay que entrar a la baja por cuestiones de que cuando el precio está sobrecomprado viene una reversión. Pero eso hay que tomarlo con pinzas, y esto es lo que venimos a ver a este video. Mismo si el RSI pasa por debajo de 30, se dice que va a venir una reversión a la alza porque el precio está sobrevendido y hay que entrar al alza porque va a haber una reversión. Como les dije, todo esto hay que tomarlo con pinzas porque es algo que
no siempre es así, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta ahora por qué. Lo que pasa es que hay una utilidad que es muy común del RSI, que es para ver cuando el precio está muy extendido en las tendencias, y generalmente cuando eso pasa, el activo está sobrecomprado, sobrevendido. Lo que pasa es que tomar las cosas de esa forma es un poco imprudente, porque como verán, muchas veces se da que cuando el precio llega acá, por ejemplo, fíjense que aquí llegó por debajo de 30, otra vez por debajo de 30 y revirtió. Pero puede pasar, y pasa muchas veces, que va por debajo de 30 y sigue bajando, y también el RSI se va abajo, o va por encima de 70 y el RSI sigue subiendo, y este también sigue subiendo. La diferencia es que el precio puede subir hasta el infinito y bajar hasta 0, pero el RSI puede llegar solamente hasta 100. Entonces, digamos que en cierto aspecto el RSI sigue, el trayecto del precio, pero está limitado entre dos bandas. ¿Okay? Por eso no hay que engañarse pensando de que si solamente pasa sobre compra o sobre venta hay que entrar. Entonces, aquí hay un punto que yo quiero mostrar para qué puede llegar a ser muy útil el indicador RSI. No me quiero olvidar de invitarte a nuestro grupo de trading en vivo o sesiones en vivo, en donde doy clases y enseño cosas que no enseño en el canal de YouTube. Totalmente avanzadas y pueden servirle muchísimo para mejorar sus estrategias. Además, quien entra a este grupo de sesiones en vivo va a tener acceso a algo que vamos a liberar esta semana, que son las señales de inteligencia artificial para el OTC del broker Exnova con patrones ocultos. Y también tenemos, si te gusta Pocket Option, señales con inteligencia artificial para el OTC de Pocket Option que están funcionando muy bien también. Todo eso es absolutamente gratis, solamente por tener cuenta en esos brokers con mi link, accedes a todos esos servicios en forma totalmente gratuita. Aquí en la descripción o primer comentario tenés las indicaciones para entrar a todos esos servicios gratuitamente. Empecemos con este ejemplo que es muy pero muy significativo y gráfico, y esto se da muchísimas veces. Antes quiero aclarar que esto sirve tanto para OTC como para mercado normal. Esto es una herramienta que mide algo que nos puede ser de utilidad si la utilizamos inteligentemente. ¿Okay? También sirve para cualquier time frame y demás. Sabemos que cuando el time frame más chico es, las señales son menos fiables. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que un indicador, como siempre sabemos, no es una garantía de nada, ni siquiera de una entrada. ¿Por qué? Porque un indicador es una fórmula que se calcula en base al precio. Entonces siempre va a estar atrasado con respecto al precio. Pero sí es una herramienta que si la sabemos utilizar inteligentemente nos puede ser de mucha utilidad en nuestras estrategias. Observen esto que vemos acá. Ustedes vieron que la gran mayoría de los que les explican el RSI le dice, cuando llega a sobreventa entra al alza, cuando llega a sobrecompra entra a la baja. Fíjate acá, el precio aquí, justo en este sector, pasa por debajo de 30. Eso sería sobreventa. Y los libros dicen hay que ir al alza. ¿Qué te hubiese pasado si vos entras al alza? El precio sigue a la baja. Fíjense, ustedes siguen viendo que están sobreventa y dicen, seguimos entrando, sigue, y te vació la cuenta. Porque el hecho de que el RSI pasa sobreventa o sobrecompra no quiere decir que ahí va a venir la reversión. Eso es muy tonto pensarlo de esa manera. Hay que entender en qué contexto eso puede llegar a ser útil. Y yo le voy a enseñar qué tipo de información a mí me gusta más sacar del RSI. La primera información que a mí me gusta sacar del RSI es la siguiente. Si yo veo que el precio entró en una zona de sobreventa o sobrecompra, como pasó acá, yo no voy a tomar ninguna decisión hasta que no vea la tendencia que tiene el precio. Si yo veo que el precio está en tendencia, como acá, bien, que pasa sobreventa, si ustedes no hubiesen tenido todo esto, por ejemplo, supongamos que ustedes no hubiesen visto todo lo de la derecha, ¿ok? Ustedes llegan acá, ven aquí que pasa por debajo de 30,
Aquí podrían pensar, bueno, está un poco en un lateral todavía el precio. Vamos a dejar que se desarrolle un poco. Entonces, ustedes ven que a pesar de que pasa por sobreventa, el precio sigue tirando para abajo. Porque es muy común que cuando pasa sobreventa, el precio venga en una tendencia bajista, fuerte, bien, baja, y cuando pasa a la zona de sobrecompra, el precio venga en una tendencia alcista fuerte. Muchas veces pasa eso, porque por eso entran en área de sobrecompra y sobreventa. Cuando recién entran, hay que dejarlos pasar. Entonces, uno ve que realmente lo que está pasando acá es que la sobreventa se produce porque hay un movimiento fuerte a la baja. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo uso el RSI? Yo, cuando veo que realmente se pasa a sobrecompra o a sobreventa para mostrando, digamos, que estamos ante una tendencia fuerte en una dirección, yo voy a operar a favor de esa tendencia. No voy a entrar en reversión. ¿Y cómo opero a favor de la tendencia? Bueno, muy simple. Yo espero que el RSI vuelva a entrar dentro de la zona 70-30, salga de la zona de sobreventa, y cuando llegue a un nivel determinado, ¿ok? Y yo vea que, digamos, o puedo esperar que haga un pequeño movimiento de nuevo a favor de la tendencia, o simplemente tener un valor, como por ejemplo, si pasó por encima de 30 y llegó a 40, por ejemplo, o a 50, ¿ok? 40 o 50, yo ahí puedo decir, bueno, ahí voy a intentar hacer otro disparo a la baja para unirme a la tendencia, que es lo que sucede acá. Observen, ustedes ven que el RSI entra en sobreventa por, digamos, una tendencia fuerte bajista, lo dejan correr un poco. Cuando ven que el RSI entra de nuevo entre la zona de 70 y 30 y llega a un valor, pongamos 40, yo no recomiendo que sea menos de 40, pero como mínimo 40, como puede haber llegado a pasar acá, yo puedo entrar a la baja uniéndome a ese movimiento bajista, a darle una aspiración de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, es una cuestión de prueba. Mismo aquí, por ejemplo, el RSI sigue, o sea, yo mientras veo que la tendencia está sana, no me muevo en contra de esa tendencia, ¿ok? Entonces yo veo que aquí el RSI vuelve a ir por debajo de 30, ¿ok? Fíjense, por esta zona más o menos, y no vuelvo, no entro al alza, sigo entrando a la baja porque la tendencia sigue estando sana. Se incorpora en 70 o 30, llega a 40 acá o acá, fíjense, tanto en esta zona como en esta zona, y ahí puedo seguir tomando entradas bajistas, ¿ok? Puedo seguir tomando entradas bajistas porque la tendencia está sana. De hecho, aquí, fíjense que otra vez vuelve a pasar por debajo de 30, sube, entra de nuevo entre 70 y 30, aquí llega creo que hasta 50, y podemos tomar entradas a la baja en toda esta área. 1, 2 minutos, 3, 5, lo que ustedes quieran. Entonces, en ese contexto, cuando se va a sobrecompra o sobreventa y está acompañado de una tendencia, ¿ok? Está acompañado de una tendencia fuerte, lo que yo hago es usar el RSI a mi favor. Espero que se vayan sobre venta, vuelve, que esté en 40 o 50 y ahí vuelvo a evaluar una entrada con cualquier estrategia. Mismo, digamos, si es al alza. Si hubiese sido al alza, todo el paseo se hace por acá arriba. Se espera que se vaya al alza, que vuelva, en vez del 40, acá sería el 60, digamos, 60 o 50, y ahí se vuelve a entrar, 60 o 50, y ahí se vuelve a entrar. Todo lo mismo, pero al revés. Es una tendencia alcista y cuando va al nivel de 70 o sobrecompra. Esa es una de las utilidades más potentes que yo le veo al RSI. Usarlo cuando está en tendencia. En tendencia, usarlo a favor de la tendencia. Cada vez que se sale por la zona de sobrecompra o sobreventa, vuelve a entrar y ahí evaluar la entrada. Esa es una de las formas en las cuales yo utilizo el RSI. Ahora, vamos a tener una salvedad. Supongamos que aquí va a llegar un momento en el cual por ahí pasa de nuevo a sobrecompra o a sobreventa en este caso y luego va así hacia arriba y se va hasta 70 sin parar. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Nosotros ahí hubiésemos tenido una entrada perdida, con lo que sea, pero el tipo se fue desde sobreventa a sobrecompra. ¿Ok? Aquí
uno dice, bueno, se fue por encima de 50, ahora está en 70. Claro, ahora sí entro a la baja porque estoy a favor de la tendencia y está por encima de 70. Acá sí tiene sentido ir a la baja, pero ojo con esto. Ojo con esto, porque muchos de ustedes podrían pensar que claramente, como estamos en una tendencia bajista, pasó por la zona de sobreventa y no solamente fue a 40, 50, sino que fue por encima de 70, acá hay una entrada a la baja del libro. Y muchas veces lo que sucede ahí y lo que hay que mirar es cómo fue este movimiento. Porque muchas veces cuando sucede esto es porque el movimiento este es muy agresivo. ¿Ok? Y lo que se viene acá es un posible inicio de acumulación y reversión de la tendencia. Entonces, cuando ustedes ven esto, que en lugar de llegar a 40 o 50, directamente se fue a sobrecompra desde sobreventa, mismo si estamos en una tendencia alcista, se va desde 70 a 30. ¿Ok? Cuando ustedes ven esto, aquí tienen que tener cuidado y ver, bueno, a ver, en este momento, más que pensar en una entrada a la baja, uno tiene que ver si este movimiento fue muy violento, porque esto daña a la tendencia. Si rompe estructura, digamos, o el movimiento es muy fuerte, el retroceso es más veloz que el impulso, como le dije en videos anteriores, eso puede llegar a ser un problema grave. ¿Ok? Que la tendencia ya se está, digamos, como dañando. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? En esos casos, lo que se hace es lo siguiente. En esos casos, uno tiene que ver, en lugar de pensar entrar a la baja, ver cómo es este movimiento de respuesta. ¿Ok? Si vemos que este movimiento, esto se fue desde sobreventa a sobrecompra, 70, fue muy violento, y esto vuelve y vuelve hacia abajo, incluso podría llegar hasta la zona de 30, si vemos que este movimiento es más débil que este, aquí podríamos tener una excelente entrada al alza de reversión. Pero, ¿ok? Siempre todo depende de cómo fue ese impulso que llevó el RSI de una punta hasta la otra. Generalmente, esto es lo que se da cuando pasa esto. ¿Ok? Esto es lo que se da. Entonces, ahí tenés dos oportunidades de operar el RSI a favor de la tendencia y monitorear la reversión, que ya es un poco más complicado. Ahora vamos a hablar de otro punto muy importante, que son las divergencias con el RSI. Muchas veces a vos te dijeron que si ves divergencias con el RSI, es que la reversión está más próxima. Entonces, fíjate acá. Acá tenemos el mínimo del precio, el mínimo del RSI en este área. Y aquí tenemos, fíjate este mínimo, aquí tenemos el otro mínimo, bien, del precio, que está por acá, que serían estos de aquí, estos mínimos, que están más abajo que el mínimo anterior, pero en el RSI están más altos. ¿Qué es lo que se lee ahí? Este mínimo está más alto que este mínimo en el precio, pero el RSI es al revés. Este mínimo de acá está más bajo que este mínimo. Entonces a eso se lo conoce, cuando es así y así, se lo conoce como divergencia. Y se dice, bueno, acá sí, como hay divergencia, acá es más probable que venga la reversión. No voy a decir que aumenta las chances de reversión, pero lo que hay que tener en cuenta es toda la narrativa que te expliqué anteriormente. Si se trata de una tendencia sana, ¿ok? No te plantees ni siquiera mirar las divergencias. Ahora, si nosotros lo que vemos es lo que te dije ahora lo último, que el RSI, que me hizo este mínimo acá, y este mínimo del precio, se va con todo hasta sobrecompra, ¿ok? Me hace una subida fuerte así, hasta sobrecompra, muy fuerte, como te acabo de explicar recién. Y luego hace una bajada, ¿bien? Con mucha fuerza, dudosa, y de golpe hace ¡pum!, como una bajada muy violenta por debajo de este mínimo, y el mínimo del RSI queda por acá, ¿ok? Generando una divergencia entre el precio y el RSI, esto es otra cosa, porque esto sí está apoyado por un indicio de reversión que, como te enseñé en el ejemplo anterior, vos lo ves de esta forma, como que pasa de sobreventa a sobrecompra muy fuerte. ¿Ok? Entonces, vos no podés
Ahí sí la divergencia podría llegar a tener sentido. Vos no podés analizar el RSI por sí solo en ninguna operativa. Si vos lo vas a meter en una estrategia, lo que tenés que entender es que tenés que analizar el RSI con lo que estás viendo en el precio. ¿Ok? Si lo que estás viendo en el precio es tendencial, pues seguí a favor de la tendencia. Ahora, si en algún momento vos ves que el precio empieza a hacer movimientos fuertes en contra y el RSI se te va a la banda contraria, aquí cuidado, bueno, aquí ya no pensaría en entrar, porque mucha gente dice, casi se te va sobre compra, mejor entras a la baja con más probabilidades. No, no es el tema. Las probabilidades mayores para mí en el RSI, y esto es mi opinión, están cuando recién empieza la tendencia y hace pequeñas correcciones a 40 o 50. Pero ya cuando se pasó a 70 y era una tendencia bajista, esto es todo lo contrario para tendencias alcistas, ¿ok? Ya puede significar un daño de la tendencia y ahí lo que tenemos que monitorear nosotros sí es cómo responde el precio. Y ahí sí, en sobreventa podríamos pensar en hacer una reversión. Siempre y cuando esta bajada sea más lenta, que no sea una bajada así, ¿ok? Entonces, esta masterclass del RSI es más que nada dedicada a todas las personas que quieren utilizar este indicador y no lo saben utilizar correctamente. Así que si este video te gustó, te pido que lo comentes, lo compartas, les des like, te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal y actives las notificaciones para cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.